Bueno, perfecto, les doy la bienvenida. Como decía, veo varias caras conocidas. Ahí veo a Silvana, Jessica creo que también. Bueno, Cristina Maggi también. O sea que hay algunos temas que, digamos, ustedes mismos lo van a recuperar porque tiene que ver, digamos, todos aquellos elementos psicosociales que tomamos respecto de que los relacionábamos con las habilidades para la vida en el otro curso, bueno, es pensar, digamos, cómo esos elementos, digamos, uno los puede utilizar en algo, digamos, más concreto que lo que pueden ser intervenciones en determinadas problemáticas y en este caso lo que tiene que ver con intervenciones en la problemática de adicciones. Y uno se podría, bueno, se tiene que preguntar entonces qué elementos uno trae, en el caso mío, de la psicología social de la salud y de la psicología eh, social como elementos que pueden ayudar a pensar, y en esto, como a varios los conozco y estuvimos hace poco, digamos, obviamente como no veo muchas las manos cuando yo paso a compartir, pero bueno, ustedes ya saben que me hablan, me preguntan y lo hacemos interactivo. Ahí voy a ver de compartir pantalla, calculo que se está viendo la presentación, ¿no? Sí, Ahí va, se movió, ¿no? Sí, sí. Sí, se ve porque perfectamente. bueno, hoy porque es así, hay veces que no me sale y cuando yo muevo, hablo, muevo y digamos, yo sigo hablando y las, las filminas no corren. Entonces, bueno, para los nuevos es traerles, digamos, elementos, herramientas de la psicología social, de psicología social de la salud para pensarlo en el tema de adicciones, y los que hicieron la diplomatura en el primer cuatrimestre es, vamos a ver algunas herramientas que ahí mencionamos y cómo pueden estar en juego y cómo las podemos tomar, digamos, para pensar en intervenciones con el fin de que estas sean más eficaces. Yo uso datos, como pueden estar leyendo ustedes, lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de adicciones a las drogas, ¿no? La cantidad de personas en el mundo que utilizaron drogas en el último año o que sufrieron trastornos por el consumo de drogas, pero lo interesante es esto, digamos, que sale también del otro informe mundial, pero del 2001, de drogas, acerca de cuál es una de las problemáticas o una de las dimensiones poco analizadas, y esto no solamente pasa también con las drogas, sino con lo que entraría dentro, por supuesto, las drogas legales o lo que tiene que ver también con el consumo de alcohol, que ya es considerado sobre todo una pandemia en los jóvenes y en los adolescentes. La problemática es que es bien psicosocial, que es sobre la percepción de riesgo del consumo de drogas legales e ilegales, ¿no? Entonces, lo que nos interesa en la línea de esta charla, a lo que yo me dedico, es charlar, intercambiar, sacar estas herramientas que vimos por el planteo que hacen en el diagnóstico acerca de la necesidad de cerrar la brecha, que es la que está poco cubierta, entre la percepción de las personas acerca de que, y los que dieron, y estuvieron en el curso se acordarán, y va a aparecer esto de la percepción de que yo controlo, o la percepción de que solamente lo hago una vez y por diversión, y en realidad eh, a fuerza de ser redundante, lo que se comprueba, se verifica en la realidad que no es tan así. Entonces, dentro de los diagnósticos de lo que vendría a ser, digamos, un plan de educación, sobre todo para la juventud, porque es la población, digamos, que más afectada está, digamos, de esta situación por momentos de pandemia, y tiene que ver entonces con esto de la percepción de riesgo. La percepción de riesgo y la distancia que hay entre la percepción que tenemos de cómo son o cómo hacemos las cosas
y efectivamente eh, cómo son. Acá yo les traía, bueno, está todo resumido, eh, alguna presentación de lo que tiene que ver con la necesidad de situarnos en el espacio de la prevención, ¿no? Yo siempre digo que Argentina, como decían otros psicólogos, las que mencionó María, mi propia madre, que era psicóloga, que Argentina es un país postventivo, ¿no? Es como que actuamos generalmente una vez que las cosas sucedieron y que nos preguntamos acerca de cómo llegamos a esto, cómo es que los procesos se dieron de tal forma que... Y es por eso, digamos, por tener una dinámica excesivamente postventiva y dedicarle pocos espacio a lo que es la prevención, ¿no? Eso que yo puse en la filmina eh, y que tiene que ver con este curso y con esta charla de poder disponer con cierta anticipación de lo que necesitamos si nos planteamos un determinado objetivo, un determinado propósito, por ejemplo, en entender y ver cómo intervenir en la problemática de las adicciones, ¿no? Es poder anticipar un determinado daño o perjuicio y estamos también en el espacio de la advertencia, la información, ¿no? Que es conocer determinados elementos para poder avisarle a alguien, informarle a alguien de el riesgo en el que está, aunque esa persona que vamos a ver no crea que está en riesgo. Entonces, cuando nos ubicamos en el espacio de la prevención es esto, la capacidad de que podemos anticipar, para anticipar necesitamos informarnos, conocer, y entonces estamos en el espacio de la preparación, ¿no? Y esto lo hacemos de herramientas que yo siempre traigo a estos encuentros que tienen que ver con la psicología social de la salud y sobre todo aparece nuevamente, digamos, todo lo que tiene que ver con la psicología positiva, porque si hay algo que desde el principio de este siglo apareció como interesante en la propuesta de la psicología salugénica o de la psicología positiva es justamente ubicarse en el plano de la prevención y ubicarse más en el plano de la salud y no de la enfermedad. Digamos, como yo decía al principio, o sea, solamente quedarnos en el plano de la enfermedad podría parecerse a lo que decía lo posventivo, ¿sí? Bueno, ya está qué se hace ante un determinado diagnóstico. O lo que planteaba la psicología positiva es situarnos en el plano preventivo, ver, conocer, informarnos, formarnos para poder anticipar determinadas situaciones o estar preparados para poder alertar a otros de el riesgo en el que se exponen ante determinadas problemáticas. En el caso de hoy específicamente lo pensamos en función de todo aquello que nos genera adicción, ¿no? Está, como les decía al principio, tanto drogas legales o ilegales, el tema de la bebida, del tabaco, eh, son también adicciones importantes. Y ahora van a aparecer recorridos que los que cursaron conmigo van a reconocer, no es que les voy a dedicar todo el tiempo como fue en el curso, pero sí recordar a los que están en esta aula que eh, esta situación de que decidimos que necesitamos informarnos, prepararnos, estar advertidos o advertir, es una situación que podemos calificar de estrés porque evidentemente es que notamos un desequilibrio, como aparece, ¿no? Cuando hablamos del estrés psicológico, tanto o como que uno u otra persona está viviendo una situación, ¿sí?, de desequilibrio entre las demandas del entorno y la capacidad de respuesta que ese individuo le está dando a las demandas del entorno. Es decir, muchas veces la situación estresante y el sentir desbordados
es un camino, digamos, bastante allanado y que hay que cuidar para terminar en adicciones o abrir el campo a la adicción. Ahora, como decíamos en el curso previo, entonces el estrés, experimentar una situación de estrés psicológico, eh, puede aumentar, reforzar si es que tenemos determinada disposición o ponernos en contacto ante situaciones que pueden terminar en, como decíamos en el curso, en crear patología, lo que es entender conductas adictivas. Eh, Desde la psicología social de la cual yo hablo, ¿sí? Casi estrés y afrontamiento, digamos, se complementan y se definen mutuamente, porque la forma en que tenemos de estresarnos o la capacidad que vamos a tener para responder frente a un riesgo de adicción va a depender justamente de lo que plantea la perspectiva relacional del estrés. Va a haber individuos que van a hacer una determinada evaluación de la situación. Acá vamos a hacer hincapié en la charla de hoy que hay detrás de esas evaluaciones cognitivas que nos ponen en situación de riesgo, es decir, determinadas cosas a mí no me van a pasar, esto le pasa a otro tipo de gente, pero a mí no. La evaluación de la situación, o yo soy lo suficientemente fuerte, o tengo las suficientes herramientas para afrontarlo o para probar algo y que esto no genere una adicción. Y entonces esa evaluación cognitiva está en relación con los recursos que tengo para afrontar, que es lo que vamos a hacer como cierta puesta en situación pensando en las adicciones, ¿no? Entonces, el estrés en alguna medida se ve definido también por el afrontamiento, digamos, cómo afronto. Uno dice frases como de sobrecito de azúcar, ¿no? De una cafetería, pero digamos, uno puede decir, digamos, las cosas no son lo que nos pasa, sino cómo las afrontamos. Esto en alguna medida quiere decir la introducción que estoy haciendo y ustedes vieron y tienen, digamos, el consabido ejemplo del esquema de cómo se produce el estrés y donde nos situamos acá en los efectos, digamos, de cuando estamos en situaciones de que algo se cree patología, en este caso, ¿no? La conducta adictiva. Vamos a recorrer entonces, digamos, cómo muchas veces, digamos, la respuesta en términos de ser personas de riesgo a la adicción, evidentemente tiene con que estamos frente a determinados estresores, a determinadas fuentes de estrés, en los cuales obviamente la vivencia emocional, digamos, lo que experimentamos, la evaluación que hacemos de la situación y las estrategias que tenemos para afrontar, digamos, no resultan útiles o no son eficaces en tanto y en cuanto esa respuesta me deja en la puerta de la conducta adictiva. Van a aparecer también, creo que puse para el final o cuando aparece también que hablemos de la función de ajuste de las actitudes, evidentemente también variables moduladoras como el ambiente. Es decir, puse un ejemplo, digamos, de cómo en el tema, digamos, del alcohol y los adolescentes y los jóvenes es preocupante, pero cómo esto también está relacionado con estilos parentales, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay estilos parentales más autoritarios o estilos parentales más eh, indulgentes? A eso nos referimos cuando hablamos de variables moduladoras. Después también, evidentemente, cuando hablamos de ambiente, si la problemática, en el caso de los jóvenes y de los adolescentes, el contexto con pares es otro elemento que incide de forma determinante, entonces, acá estamos encontrando, digamos, una integración de que ante situaciones de estresores, que es una realidad casi cotidiana, ¿sí?
Y entre este estresor y el efecto que nos deja en la puerta de una adicción, evidentemente lo que hay es una integración de vivencias emocionales, probablemente que empiecen más negativas que positivas, la afectividad, que se dice cómo uno se siente cotidianamente, y estrategias de afrontamiento no positivas. Como vimos en el otro curso, eh, las estrategias más activas de afrontar un problema generalmente se asocia con el bienestar y aleja en este caso de la conducta adictiva, pero una estrategia orientada a la evitación, ¿sí? Aleja del bienestar y acerca a la patología o a la conducta adictiva. Entonces, todo aquello que sea lo evitativo, no por un recurso o una estrategia salugénica, de porque en un determinado momento decido evitar, sino cuando la evitación empieza a ser un patrón de conducta, tengo mayor probabilidad de ser persona de riesgo para caer en determinados sustancias o drogas o el alcohol o el tabaco que me generan esa sensación de tranquilidad o de complemento y de resolución de las cosas que no puedo resolver por la emocionalidad positiva o por estrategias de afrontamiento asociadas más al bienestar, como son las estrategias directas, ya sea centradas en el problema o centradas en la emoción. O sea, perdón, centradas en el problema es cuando uno directamente, digamos, plantea, es esto lo que me está haciendo mal, es esto lo que está sucediendo, o con uno mismo, o con la otra persona, y entonces uno crea toda una estrategia para resolver esa problemática, o estrategias también activas, o sea, no evitativas, más centradas en la emoción, que tiene que ver con toda la regulación y la contención emocional. Todas esas serían las estrategias eh, activas, centradas en el problema y en la emoción, y no evitativas. Acá cuando yo muestro esto, lo que está pensando, digamos, cómo puede, digamos, hacerse un cóctel de tal manera que determinados aspectos se vayan concatenando de forma tal donde uno quede en los umbrales de volverse adicto a algo. Recuerden también en el curso anterior que cuando relacionábamos esto con las habilidades para la vida y la necesidad de educar en estas habilidades para la vida, cuando hablamos también de variables moduladoras y el ambiente, aparecía también, y cuando hablábamos, además de la inteligencia emocional, aparecía la calidad de las relaciones, la dimensión interpersonal. Y aparecía también la necesidad de hacer un diagnóstico acerca de la calidad de las relaciones que tenemos con otros, y aparecían las relaciones tóxicas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de conducta adictiva, ¿sí? Uno también ser adicto, ¿sí? Estar en una situación de adicción frente a personas tóxicas o frente a contextos, ambientes tóxicos. Entonces, evidentemente, ante este estresor o situaciones de estrés que vivimos cotidianamente, ¿sí? Hay variables del ambiente, ¿sí? La calidad de lo que se llama la red de apoyo, la red de contención, puede ser un aspecto que directamente puede llevar a ayudar a que, en tanto respuesta mía y efecto, me deje en el umbral de ser una persona más expuesta al riesgo, por ejemplo, de mantener relaciones interpersonales de baja calidad o de relaciones tóxicas, lo cual va generando, obviamente, un círculo donde todas estas herramientas y esta vivencia emocional hace que cada vez menos sea capaz de librarme o salir de relaciones interpersonales
de baja calidad o tóxicas. ¿Por qué esto es importante también para lo adictivo? Porque el tema de la calidad de las relaciones interpersonales, la calidad de lo que se llaman las redes de contención o lo que la psicología social de la salud llamaba y llama, digamos, las redes de apoyo social, el apoyo social sigue siendo al día de hoy una variable moduladora, digamos, con alto poder predictivo o determinante tanto en el bienestar como en el malestar. Es decir, contar con una red de apoyo social positiva, sí está comprobado que es una variable que modula positivamente para que uno pueda, ¿sí?, responder de forma salugénica ante un determinado estresor o fuente de estrés. Obviamente, no contar con una red de apoyo, una red de contención de calidad, sí es una variable que modula para que quede más expuesta o en el umbral de que el resultado de mi respuesta al estresor sea conductas adictivas o que entre más en ambientes con relaciones interpersonales tóxicas y adictivas. Acá también, cuando hablamos de las relaciones interpersonales y el apoyo social, siempre hago la distinción, y la psicología social de la salud lo hace, entre lo que es una red de apoyo objetivo y una red de apoyo subjetivo. Si algo tiene de interesante, y por el diagnóstico que hacía en la primer filmina de esto de percepción de riesgo y entre la percepción y la realidad dar cuenta de esa brecha, es que también se encontró que en la percepción que tenemos del apoyo social con el que contamos hace diferencia. Por eso la psicología social habla, ¿sí?, de apoyo social objetivo y de apoyo social subjetivo. Es decir, en este afrontamiento, en estas respuestas o efectos, y decíamos la evaluación que uno hace de la situación, las personas con que nos podemos encontrar. Las personas se pueden encontrar que hacen una evaluación, o sea, tienen la percepción subjetiva de que cuentan con una red de apoyo que al momento que tienen que hacer frente a un estresor, esa red no actúa, no funciona y entonces me pone en el umbral de una probable situación patológica. Es decir, hay una distorsión entre lo que yo creo con lo que cuento como red y lo que efectivamente en el momento de buscar ayuda, dar ayuda, eh, ser escuchado o uno cuando funciona como red y entonces esa brecha, como decíamos al principio, entre la percepción y la realidad es tan grande que por eso se estudia también el apoyo social subjetivo, lo que la persona cree, y el apoyo social objetivo. Entonces, hay veces, y esto es salugénico, cuando hay concordancia entre lo que yo percibo respecto del apoyo con el que cuento y el objetivo. Efectivamente, tengo una red de apoyo, ¿sí?, de calidad que me protege de que como respuesta a las situaciones estresantes el efecto sea el umbral de una patología o en sus distintas variantes conductas adictivas. Pero el problema es cuando viene la distorsión, porque también, ¿qué le pasa a cierta gente? Que no puede ver, que tiene una percepción errónea, pero errónea que acerca de su red, que es positiva, que lo quiere ayudar, ¿sí?, que cuenta efectivamente, pero el sujeto, la persona percibe que no tiene a nadie. Hay una distorsión porque el apoyo, la red de contención efectivamente está, pero el sujeto percibe que no tiene a nadie. Entonces, un elemento y cómo se trabaja en la psicología social de la salud es ver qué relación hay entre esa percepción del apoyo social objetivo y subjetivo,
términos de que si hay determinada consonancia o hay una distorsión tal que sea obviamente otra variable moduladora para alejarte de un efecto negativo de afrontamiento del estrés o una variable moduladora que te acerque positivamente para resolver de forma salugénica la situación estresante. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Silvana te quiere hacer una pregunta, Gema. Ah, perfecto. Díganme porque como yo no veo Sí, nada, sí, estoy viendo mi propia... se desmutean y lo dicen. Yo ahora te avisé porque lo puso en el chat, pero desmuteate, Dale, Silvana, y hacelo. a Buenas ver ahí. tardes. Hola, buenas tardes. Un Ay, gusto, ay, ahí está, ahí lo bajé para poder verlo, pues yo no lo veo. ¿Qué tal tanto tiempo? un gusto. Bueno, básicamente mi pregunta es, estamos hablando de una persona, sujeto, subjetiva, con su subjetividad totalmente dañada, su corazón y su alma dañada, ¿no es cierto? Con entornos dañados y con... ¿Qué ocurre cuando es al revés? Cuando hay una persona que logra tomar registro de lo que le está sucediendo, va, pide apoyo, lo contienen, tiene una familia que mínimamente lo contiene y va y se encuentra con un sistema de salud pago donde después de haber pedido el turno con la psicóloga le dice ese motivo de consulta yo no lo abordo. Bueno, efectivamente, ahí estás. Delicadísimo, No, no, pero delicadísimo. estás abriendo los planos de lo que aparecía en ese esquema como variables moduladoras y del ambiente. Primero explicaste, bueno, lo que uno puede decir hasta el entorno, hasta la familia, hasta la red, de lo que tiene que ver con las relaciones cercanas, bien, pero efectivamente un gran problema que se está viviendo en la actualidad, cuando ampliamos esas variables moduladoras que incorporan, por ejemplo, los sistemas de salud, ahí es uno de los grandes problemas que se presentan en la actualidad, digamos. Ahora pregunto, ¿un terapeuta tiene que poner en su flyer o packaging de pancarta, atiendo personas que tengan tal, tal y tal problema? Me pareció hasta discriminatorio lo que me han contado. Fue delicadísimo lo que le sucedió al pariente de una amiga. Delicadísimo, porque lograron que la persona, que el hijo se abriera, que el resto de las amigas los contuviéramos como podíamos, o sea, sorteó un montón de barreras. Cuando llegó a la barrera final, es cuando se encontró con el peor de la cachetada, la peor de las cachetadas, para mí ver. No, bueno, O por sea, eso te digo que fue, efectivamente vos estás pidió el introduciendo. turno, pagó el turno por anticipado, me contaba esta chica, pagó todo por anticipado y le dice, no, esa temática no la abordó. ¿Una psicóloga puede hacer eso? Perdone. Sí. No, 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 no es que lo que puede, no debería. Bueno, acá No, María va a pero decir, esperá, uno esperá. de los grandes problemas que a mí también, y uno encuentra, ¿sí? Digamos, de que no todos los profesionales de la salud, y en psicología pasa mucho, no están formados lo suficiente para poder dar respuesta a determinadas patologías. ¿En Entonces, esos serio? profesionales, sí, sí, En sí, la sí, patología, lo he hecho esperá, con conocimiento de causa, ¿eh? en A mí me han la, dicho sí. mucha gente diciendo, hay muchos psicólogos y otros, digamos, que ante las situaciones light pueden responder. Yo me he encontrado con casos después de profesionales que han tenido que enfrentarse a cosas más serias, lo que es una psicosis, lo que es cosas, y hacen ¿Y agua. Y qué? eso, Después de haber tratado a una persona, se encuentra con con ese frente que resolver y lo deriva después de haber generado un lazo. Es horrible lo que Bueno, sucede. pero espera, eh, Silvana, eh, te quiero preguntar algo, porque esto es puntual, no, no por hacer una defensa no, sindical. no, no, hay de todo, como en la vida de Eh, Dios. Me parece que hay una parte en la que
el lazo, según entendí, era, él fue a una consulta, una primera consulta. Claro, claro que costó Bueno, horrores, le costó horrores a él, a la mamá, a nosotras las amigas, o sea, costó un montón. Se pagó, se fue a un centro médico privado, se fue a un centro médico privado, donde había un combo pseudo bueno como para decir, psiquiatra, psicólogo, clínicos, dale, ¿qué más se hace falta? En plena cava. Dale, y va. Hace la cola donde están todas las mamás de los adolescentes. Ella hizo la misma cola y a su hijo yo sentí que lo discriminaron. bueno, ese es un caso puntual, yo voy a decir la generalidad. Si vos haces en una primera entrevista, mira, justo esta semana, y te pongo este ejemplo, y me pongo yo, ¿sí? A ver, Bueno, yo soy psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, como les conté, y aprendí todo lo que sé de la intervención con pacientes con adicciones después de haber sido psicóloga. Esta es la realidad, ¿sí? Sí, Lo aprendí a los ponchos y lo aprendí trabajando en la Cedronar y un poco también, digamos, en la experiencia de ver cómo servía o no el dispositivo tal cual como funcionan muchos analistas, ¿sí? Para atender una patología que, como vimos ya acá, harto sabida, es multicausal y tenés obviamente una necesidad de una respuesta interdisciplinaria. sí. Me parece que me pasó a mí que me llegó una derivación de, hoy no está, creo, pero es un alumno de acá, de un pariente, en una situación puntual que aparecía, bueno, adicciones. Obviamente yo hago una primera consulta que no la cobro, porque la primera consulta, de alguna manera, también es poner blanco sobre negro cuál es la verdadera demanda. Si yo siento que mi aporte va a ser realmente significativo en la demanda de este paciente, que habla de la honestidad profesional que tenemos a la hora de decir, no, venga y pase, ¿sí? Como se trabaja, que también para mí eso es criticable, ¿sí? De decir, hacer números sin tener en cuenta mucho cuál va a ser tu aporte, y que se dé una cuestión transferencial contra transferencial que tiene que ver con este espíritu, digamos, que se arma, que me puede suceder a mí como terapeuta o al paciente, ¿sí? Ver en realidad esta conexión. Por eso me parece que que el primer encuentro no debería ser pagado. Entiendo que esto fue, no entiendo, no pretendo que cuentes, pero que una institución en donde hay una oferta de lo interdisciplinario estaba, porque a mí lo que me sucedió es que esta persona que llega con un antecedente, digamos, más allá que no era simplemente la adicción, sino que hay una cuestión en curso judicial, ¿sí? Ah, Implica otro elemento qué al cual, delicado. en el cual yo que dije, porque uno puede también pecar de soberbio, que sería la inversa de desestimar y decir, yo puedo con todo, o decir, no, sí te oriento, sí te guío, me parece que hoy en este proceso es necesario una institución, una desintoxicación guiada de tal forma, entonces a mí eso me extralimita en mi capacidad de intervención, ¿sí? Entonces me parece que ese primer contacto le da la posibilidad a un profesional de la salud, y hablo en nombre de los psicólogos porque lo soy y porque, bueno, a mí me ha pasado también en alguna ocasión tener que decir un no, no discriminatorio, sino justamente porque considero que no amerita, digamos, lo que yo, por lo menos de mí, puedo ofrecer exclusivamente si no existe otro dispositivo, ¿no? Un dispositivo continente, se analizan un montón de situaciones. Entonces, no conozco Claro, el caso puntual. en este caso yo le preguntaba a esta chica que se apoyó mucho en nosotras, sus vecinas, y le preguntamos, le dijimos, ¿no hubo una cita de admisión? Porque digo, si, no, 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 fue directo y le creí porque leí el chat. Le dijo, no, no es admisión, empieza directo. Cuando logra que el niño se explaye, y voy a decir un modo como lo digo yo caseramente, y vaya al hueso, Mm. le dice no. Ay, horrible. Entonces yo digo, las terapeutas, digo, tendrían que tener en cualquier orden, ¿no? Una admisión previamente y luego una derivación.
Claro, Eso en realidad, las obras sociales o las prepagas funcionan con gente específica que hace admisión para después hacer derivaciones según incluso la capacidad de cada uno de los terapeutas que tenemos alguna temática en las que nos podemos especializar. No todos sabemos de todo y está bien y amerita por ahí decir, y mira, para mí para esto te conviene, y los admisores de las prepagas lo hacen. Entiendo que es una institución a donde fue, Sí, que no es una obra, sí. una Es obra. un centro médico barrial, pero Mm. muy bien instalado, con una estructura en todo sentido muy buena. O Bueno, sea, evidentemente la falla, desconozco cuál fue, entiendo que si no tuvo el proceso de admisión que permitió a una profesional que evalúa, obviamente, la demanda con respecto a lo que el centro tiene como posibilidad de respuesta, que eso falló. Porque si no, ese primer encuentro, yo, y esto hablo por mí, acá habrá psicólogos que podrán hacer su, no lo cobro antes de saber si voy a poder establecer un contrato terapéutico. no, fue muy loco. Yo, la verdad, perdón que lo explaye acá, pero No, está bien. porque realmente sí, no lo puedo creer. María, Sí. Ah, sí. eh, Acá tenés una soy psicóloga Valeria, que trabaja en una claro. institución. Bueno, coincido totalmente con lo que dijo María y no es algo discriminatorio, Silvana. En realidad no nos especializamos en todas las problemáticas que puede tener un paciente y es más bien actuó de forma responsable esa psicóloga. Es decir, con este tipo de casos yo no trabajo. Es similar a un médico que si tenés un problema cardíaco vas al traumatólogo y el traumatólogo te va a decir anda al cardiólogo. Es similar a esas cuestiones, ¿no? Eh, y sí, salvo una admisión. Yo trabajo para Medicus y hay admisiones con admisores y a partir de ahí se deriva a qué equipo. Hay un equipo de adicciones en Medicus. Entonces se deriva. Ah, Falló eso, Silvana, no es ah, que la psicóloga discriminó. Ese sí, centro sí. médico evidentemente no tenía admisores previos, entonces esta psicóloga actuó éticamente, me parece a mí, dijo, con casos de adicciones yo no trabajo, pero no es que todos los psicólogos sabemos todo. Como Sí, y dice ahora, María, más bien la Por formación eso, en adicciones es posterior a la carrera, no se ve mucho durante la carrera. Cada uno después elige en qué áreas trabajar, porque si no seríamos como, no sé, sabríamos de todo, ¿no? Y no es por así. eso, por eso hay especializaciones en psicosis, en esquizofrenia o en la Claro, medicina, en hemoterapia, en oncología, bueno, en fin, por eso, ese es. De todas formas, me parece que el ejemplo sí es claro, también como decía Valeria, digamos, a nivel de profesional, ya sea un médico, un cirujano, un cardiólogo, un psicólogo, digamos, está bien lo que plantea Silvana porque el esquema del cual yo estaba hablando y cuando me quedé en hablar, digamos, cómo el ambiente modula, ¿sí? Digamos, una misma persona, un mismo chico, con la misma problemática que el chico exactamente, este conocido de Silvana, con toda esa parte cerrada y aparece el ambiente claro, con dos o derivaciones o procesos, en este caso con el profesional, aparece el psicólogo que tenía, pero efectivamente cuando hablamos de variables moduladoras, obviamente ahí tenés claro, parte de la eficacia o el fracaso, no por el claro, psicólogo en sí, pero está bien lo que vos claro, con la pregunta me hacés, que es claro, hay veces que el propio profesional o la propia institución, ¿sí? Es una variable que modula, no claro, para, o sea, no para el bienestar directo, sino que te retrasa todo un proceso que uno no tenía por qué saberlo. Y falla el cardiólogo, el cirujano, el dermatólogo claro. y esta persona que, digamos, por un proceso de derivación, por lo que fuera, pero pasa efectivamente. ¿Sí? La pregunta que vos decís, uno puede tratar de poner, digamos, todos los cañones, lo que venía diciendo yo, digamos, lo que es la contención familiar, la red de amigos,
tratar de crear una estrategia, todo. Pero por algo en eso, entre estresor y todo lo que había en el medio, te aparece el ambiente, lo que probablemente, y ahora iba a aparecer, y que lo vimos con mi curso, lo que vos no podés controlar es que una vez que tenés todo eso, hay un problema o con la derivación, o lo que menos te vas a esperar es que una vez que llegaste ahí, que Sí, cuesta muchísimo esfuerzo emocional, ¿sí? exactamente. La persona te va a decir, ay no, yo no me dedico a estos casos. Bueno, claro. Es terrible, no, es Entonces, que es terrible. ahí, Claro, Sí, ahí el ambiente, o lo que muy decimos, lo que triste. modula, se vuelve un estresor más. Pero Gracias. esto efectivamente, y pasa con lo Pasa que con todas fuera. las disciplinas. 20-25 noviembre, Cava. Sí. Claro, sí, 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 pero vamos a ver, hay situaciones, digamos que con Gracias, distintas gracias. profesiones, pero uno efectivamente pone el ejemplo porque muchas veces el propio estresor es el profesional. Digamos, todos encontramos, yo tengo una colega de la cátedra que hace 2 meses se tuvo que operar de un día para el otro, se enteró de la cadera, bueno, no importa. Lo que más le costó, después que aceptó que tenía que eso, que hacía 2 años que nadie se lo había visto, que ella iba por otro problema, bueno, reemplazo de cadera, ¿verdad? Pero lo más estresante para ella fue el traumatólogo en sí. Ah, Cómo la trataba, claro, cómo mira, la claro. trataba, mira, la falta de apoyo de empatía, claro, claro, entonces, su gran estresor por el cual quería ir, que quería, claro. era el traumatólogo en sí, No, muy digamos, fuerte. que era cero escucha, cero nada, si le dolía esto era porque era una tanto, bueno, claro, obviamente. Lo otro ella lo tenía todo contemplado, pero digamos, casi la persona con que ella necesitaba que le dijera A o que la tratara A era B. Sí, Sí, no, como gracias. estresor totalmente. Bueno, el sistema de atención pública muchas veces termina siendo el sistema mismo, ¿viste? Un Claro, propio estresor de un proceso que se viene trabajando y no tiene turno para el 2020, en noviembre de 2026. Entonces, exacto. sí, evidentemente, en términos de lo que estábamos viendo hoy, entiendo este disparate. Pero claro, Yo fíjate solo Silvana, quise, sí, quise sí, ahora decir va a que a venir, veces amerita hacer una claro, actualización. por eso ahora va a venir, que vamos a recordar, son una o dos cositas de cuando en el curso anterior hablábamos de la controlabilidad. Hay cosas que vos podés controlar y que están bajo tu control, y vos decís, mirá, nosotros nos preparamos e hicimos todo lo que está bajo control de uno. Pero eso aparece después, o contexto, lo que es incontrolable, lo que es inimaginable o que no podías advertir, era que pasan esas cosas. Y bueno, y en realidad sí suceden. Entonces, por eso decimos, ¿por qué una persona, y esa es la perspectiva relacional del estrés, por qué dos personas ante una misma suceso, a uno, digamos, la respuesta al estrés puede o durar menos y salir satisfactoriamente y no llevar, o otro, porque o internamente, luego todo lo que vimos, o porque el contexto mismo, ¿sí? Le puso como modulador un estresor más que hace que recuperarse de esa situación le costó el doble o el triple que dos personas supuestamente en condiciones similares. Y es totalmente así. Que es, ahora va a venir la filmina porque está muy bien, digamos, tu ejemplo lleva a esto de lo que decíamos, digamos, lo que uno puede controlar y después lo que no puede controlar. Y además está el tema de que en todas las disciplinas, efectivamente, más allá de que así, que acá fuera un problema de admisión o no, la derivación o el proceso, efectivamente hay gente que no está preparada para ayudar y afrontar en determinadas cosas y lo aceptan igual. Y después, ante esa situación, dicen, ay, no, 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 no. Evidentemente ahí el proceso estresor es todo lo que ustedes no pudieron ni pensar, ni prevenir, ni controlar. Pero ahí me imagino, por eso viene bien tu ejemplo, se volvió, digamos, una situación totalmente estresante y donde casi me imagino que la persona puede haber hecho una regresión a situaciones que uno dice hemos avanzado tanto y la situación en sí
la hace ir para atrás y tenés que como empezar el proceso de nuevo. Y creo, a ver, voy a compartir que viene, pero sí, efectivamente tiene que ver con eso y me vino bien. Primero que respondieran también Mariela o las psicólogas en el aula, pero sí, la aula virtual, pero efectivamente, Silvana, cuando uno va a esto, a toda esta parte, como me dijiste, bueno, todo lo de uno, la red, todo uno puede prepararse y estar en condiciones. Lo que vos no podés pensar es que viene alguna variable que te juega en contra de ese mismo eh, proceso, ¿sí? Y entonces, por eso, antes de hablar de control, ¿sí? Yo acá sentía, antes de hablar de por qué de actitudes, yo había pensado acá, les mostraba, digamos, en el término de que aparecían los jóvenes, el umbral de situaciones de desequilibrio, de estrés y la relación con el consumo de alcohol, aparecen como en otra esta situación de los estudios que muestran esta que yo decía al principio de cuando contestan, digamos, de cuál es el gran efecto que les da el tomar alcohol y lo que hace que busquen y repiten el tomar alcohol, obviamente la sensación de relajarse y de comodidad. O aparecía ahora, a vos te apareció el profesional, lo que yo contaba, digamos, como también distintas investigaciones, cuando yo hablaba de variables moduladoras, vos fuiste a la institución que tenía, a la que fueron a pedir ayuda también, y yo daba al inicio ejemplos también de, por ejemplo, cómo los estilos parentales, acá está del papá, pero también de la mamá, digamos, cómo se va viendo y cada vez más, digamos, que el mayor consumo de alcohol se empieza a ver asociado, los datos que se replican, digamos, con estilos tales, tanto la posición de la madre o del padre, de lo que se llaman estilos, desde el negligente, digamos, que directamente no hace nada, que generalmente, más allá de la problemática de las adicciones, siempre el estilo negligente y el estilo autoritario se tocan. Pero acá también es lo que yo venía a plantear como una variable moduladora, como el contexto mismo puede ser en este término familiar, y vos diste el ejemplo extrafamiliar, cuando ya tenés, como vos me preguntabas, digamos, si uno además tiene un estilo, ahí le dice autorizativo, por eso es democrático, participativo, o al nivel de la familia, los amigos, todo actuó bien, aparece una variable externa que efectivamente te impide o te corta de forma favorable el proceso. Pero esta filmina, tanto de la búsqueda de en los jóvenes, en los adolescentes, de relajarse, a veces de salir de determinada preocupación y de este estilo de padres por ahí o que excesivamente son autoritarios o pasan a la negligencia total, me daba el pie a mí para pensar en los jóvenes y en los adolescentes, en algo que vimos respecto de las actitudes, pero para volver a acordar de cuando hablábamos al principio de la brecha, de la diferencia entre percepción y realidad, es volverle a recordar a ustedes que cuando vimos actitudes, o para los que están acá en este aula virtual y que no tuvimos la charla previa, es que cuando tenemos que tener en cuenta para que las intervenciones sean más eficaces, o esto que decíamos al principio de advertirle al otro o estar advertido uno, de que cuando hablamos de la actitud de una persona, acuérdense que veamos que uno puede pensar, tener una determinada percepción y una determinada información respecto del objeto actitudinal, ¿no? Por ejemplo, de consumir alcohol, de consumir tabaco, de consumir marihuana, drogas ilegales más fuertes. Al mismo tiempo tenemos una dimensión de los sentimientos que uno puede rechazar o aceptar, pero también el componente conductual. Cuando estos estudios hablan de esta percepción de riesgo, porque es importante cuando le dedicamos tanto tiempo al tema de lo que se llama el componente actitudinal, porque sabemos,
muchas veces que en este proceso de afrontamiento que yo describía al principio, lo que uno puede encontrar es lo que llamamos las expresiones disonantes, ¿sí? Uno puede tener determinada información, uno puede tener un sentimiento de rechazo, a decir, no, bueno, la verdad, rechazo el cigarrillo, rechazo el alcohol, y entonces hay mucha disposición, o la consonancia me lleva a decir es que si estoy informado de lo que me provoca, tengo sentimientos de rechazo, lo conductual va a ser a que no ingiera o no consuma alcohol, no fume cigarrillos, marihuana. Ahora, acordémonos, este momento de la charla era de que aparece la disonancia en nuestras vidas, que es que tiene que ver más que nada cuando actuamos para ajuste social y no somos valórico expresivos. Es decir, la psicología social además viene a aportar esto de que el pensamiento nuestro cotidiano, digamos, es erróneo, es contradictorio, a veces es absurdo, pero que esto lo veíamos en una parte cuando decía, bueno, hay momentos donde uno expresa evidentemente lo que siente, ¿no? Trata de mandar una proyección, una imagen social, entonces yo estoy informado acerca de lo que es todo el tema de las adicciones, tengo una sensación de rechazo, un sentimiento de rechazo, y conductualmente, obviamente, voy a evitar el consumo. Ahora, sabemos que muchas veces los individuos y aquellos que son más dependientes del contexto, aquellos que están más pendientes de los otros, de agradar, y esta es una problemática importante en los jóvenes y también en los adolescentes y en personas adultas muy dependientes del contexto, decíamos que van a actuar más por ajuste social, ¿no? Digamos, sí, para agradar, para que me acepten, ¿sí? Soy capaz de realizar determinadas conductas que realmente no tienen nada que ver con lo que yo pienso. Esta es una problemática que sobre todo aparece en los jóvenes y en los adolescentes, ¿sí? No solamente con las adicciones, sino en el estudio de las conductas agresivas o el bullying que generalmente se hace en grupo, se encuentra, digamos, como una persona, digamos, que no tiene nada en contra de un determinado chico, por el hecho de ser aceptado por el líder, por ser aceptado por el grupo, ¿sí? Es capaz de involucrarse, comprometerse en acciones que no tienen nada que ver con lo que cognitivamente piensa acerca de esa persona o con la emocionalidad. Para el bullying, ¿qué decíamos? Que podemos encontrar en la escuela a esos chicos que ese chico que está comprometido en una situación agresiva, que después cuando se encuentra con la víctima de la agresión a sola le dice, yo la verdad no tengo nada en contra tuyo, y hasta lo puede invitar a su casa. El tema es la conducta, la conformidad grupal. Entonces, los estudios muestran también que a determinadas edades, en los jóvenes y en los adolescentes, y en personas, digamos, con muchísima tendencia a agradar o a conformarse, pero sobre todo en jóvenes, terminan haciendo conductualmente algo que no tiene ninguna relación con lo que siente o con lo que la información que tiene de hacer algo. Y esto se está encontrando cada vez más, por ejemplo, en el consumo excesivo de alcohol, el fumar, no porque a uno le gusta, pero bueno, si no fumas en mi grupo es como que te ven como que sos un débil, o como que si no probás sos medio tratado como el que no sigue las normas del grupo. Entonces, cuando hablamos de jóvenes, de adolescentes y en temas de adicciones, sí estamos hablando de la importancia para los jóvenes, primero, de ser aceptado y la relación con los pares, y luego la situación conflictiva que está viviendo con lo que se llama con la socialización primaria y todo el entorno familiar, o lo que hablábamos también hace un rato acerca de estilos parentales.
En las personas adultas, cuando yo traigo este tema de actitudes entre lo que habíamos hablado de valórico expresivo, o sea, me muestro tal cual soy y digo no y no, o sea, como se dice en España, por ahí no paso, o las personas sí que tienden más a la conformidad, a querer ser aceptados. Entonces los estudios muestran que esas personas más dependientes, lo que se llama contexto dependiente, que actúan por más de ajuste social, son aquellas que tienen mayor riesgo, lo que decíamos, tanto de permanecer o quedarse, por ejemplo, en una relación tóxica, o ser adictas a relaciones tóxicas, por ejemplo, por el beneplácito del grupo al que pertenece, que dice vos tenés que seguir con esa persona, sí, o vos tenés que seguir comportándose así, porque el grupo, lo normativo en el grupo es que vos te muestres de determinada manera. Entonces, aquellas personas que tienen mayor tendencia a actuar por ajuste social, ¿sí? Por la racionalidad utilitaria o instrumental de ser aceptado, de quedar bien, de no querer manifestar el desacuerdo, acá también, como te lo daba en el ejemplo de lo que planteaba Silvana, digamos, es una característica también de la persona o de entornos que buscan que el sujeto complazca totalmente al grupo, puede ser un elemento que hace que la persona termine haciendo algo que en principio cree que va a controlar y que no termina controlando. ¿Sí? No sé si alguien levantó la mano, como no los veo, o me quiere decir algo. Acá esperen un minuto que voy a cerrar la... Uy, acá se largó, esperen. Perdón, pero acá se levantó un viento. Tenían las ventanas abiertas. ¿Ninguna pregunta o comentario? Se desconectó. ¿Hola? No, no, nada, nadie levantó la mano Nada. ni Yo nada. digo, quedé sola totalmente desconectada. Entonces, otro elemento que uno puede pensar, digamos, qué puede poner a la persona es recordar lo que habíamos visto, o acá para los que son nuevos, digamos también que hay personalidades y hay entornos, digamos, donde la situación, la tendencia a querer conformar, agradar, de imposibilidad de manifestar el desacuerdo y determinadas problemáticas que experimentan per se los adolescentes y los jóvenes son canales importantes a tener en cuenta para cualquier conducta adictiva. Y luego, en esto que yo les decía, que veíamos de las actitudes entre lo que es valórico expresivo, o sea, lo que realmente creo, siento y hago, y la disonancia, que como somos personas de la vida cotidiana, las tenemos, a veces creo una cosa, siento otra y termino haciendo totalmente lo contrario, ¿sí? Nos lleva también a esto que decíamos al principio de la brecha entre la percepción y la realidad. Y esto es lo que hablábamos, lo que yo les presentaba en la primer filmina, que es lo que en la psicología social llama estos sesgos o las ilusiones cognitivas que generalmente ponen a las personas en mayor percepción de riesgo, aunque creen que no lo están. Al revés, uno cree que va a estar mejor que los otros, pero es totalmente lo contrario. Por ejemplo, la psicología social y en temas de salud habla de la falsa unicidad o el falso consenso. Es decir, cuando vos, como las personas, tendemos a sobreestimar las propias capacidades o habilidades para controlar determinados efectos, también como lo contrario a subestimar. Digamos, esto es decir, tal persona no es capaz de controlar esto, pero yo sí, ¿no? Entonces, y uno tiene a pensar que nos comportamos de forma más adecuada en términos de las actitudes sociales. Esto le llama la psicología social, es cómo se manifiesta de distintas formas el primus inter pares, es decir, las personas nos creemos que estamos por encima de la media,
¿sí? A nuestros pares o a una persona similar en determinadas conductas, por ejemplo, o actitudes, ¿sí? Yo puedo controlar, puedo fumarme un cigarrillo y controlarlo, puedo tomar un vaso de alcohol y hacer esto, puedo probar en una fiesta fumar marihuana o puedo con una persona con determinadas características de toxicidad psicopáticas y controlarlo. Entonces, esa creencia acerca del control de la cual ya vimos y va a aparecer, hace que nos ponga a nosotros en lo que llaman ese diagnóstico de las Naciones Unidas acerca de la percepción de riesgo y la brecha con la realidad. Y que esta falsa unicidad también se le llama también como falso consenso. ¿Qué pasa? Esto nos pasa en general, que no tiene que ver con lo que están viendo proyectado, es falsa unicidad o falso consenso, es cuando los individuos compartimos a nivel grupal algo que ya abandonamos individualmente. Es decir, en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, creemos, ¿sí?, que nos juntamos a tomar algo o que nos seguimos viendo con determinada persona que creemos que es tóxica. Esa creencia normativa que mantenemos como grupo, luego cuando hablamos tete a tete, es lo que se dice, uno ya lo abandonó individualmente. Entonces uno tiene un falso consenso, ¿sí? O una falsa unicidad de que el grupo, ¿sí?, o que los individuos siguen fumando, siguen tomando, siguen con determinada persona o está de acuerdo, e individualmente uno ya abandonó. Entonces terminás haciendo, le adjudicás una norma al grupo al que perteneces, terminás actuando de la forma que crees que el grupo se comporta e individualmente cada uno. Esto después se decanta, evidentemente, y es una puerta de entrada positiva para intervenciones eficaces en el tema, por ejemplo, si hablamos de adicciones en general. También estas situaciones de control o no control, sí, es lo que se llama también como ilusión de invulnerabilidad o optimismo ilusorio, ¿no? Esta tendencia de las personas que tenemos de que creemos que tenemos más probabilidades de los otros de que nos pasen cosas buenas, ¿no? O lo contrario, la ilusión de vulnerabilidad, la tendencia de las personas a percibir que tenemos menos probabilidades que las otras personas de que nos ocurran acontecimientos negativos. Las cosas malas le pasan a los otros, las cosas buenas me pasan a mí. Es lo mismo cuando hablábamos con el control, ¿no? Generalmente cuando uno tiene un éxito, se adjudica que en lugar del control, el éxito, sí se explica porque se debió a uno, que uno hizo las cosas adecuadas. Frente al fracaso, generalmente ponemos la explicación en el afuera. Me fue mal en el examen porque la profesora vino con mal humor. Me fue bien en el examen porque estudié. Las personas tendemos más a hacernos cargo de los éxitos que de los fracasos. Y en esto también, ¿sí?, actúa esto que decimos actuar de forma de optimismo ilusorio para los acontecimientos positivos e ilusión de invulnerabilidad para acontecimientos negativos. Y así directamente lo llama este diagnóstico con el que empezaba la clase de la percepción de riesgo. Cómo se mide la percepción de riesgo con estas ilusiones cognitivas que hacemos todos los individuos en razonar acerca de nuestra cotidianidad. Y esto, que lo paso, hay muchos que ya lo conocen, y esto tiene que ver en parte con lo que le decía Silvana, ¿sí? Cuando veíamos el primer módulo en el otro curso, decíamos que un análisis salugénico que uno tiene que hacer es tener una visión realista acerca de lo que es controlable y lo que es incontrolable, sin irnos a los extremos, ¿no? Veíamos que aquellos sujetos que creen que nada está en su control, sí, es todo aquello que disminuye la motivación para responder, y uno aprende la indefensión. Aprender en la indefensión,
que lleva a la pasividad. Por otro lado, están los individuos que creen que efectivamente uno puede controlar o intervenir en los sucesos que tiene que afrontar, eso aumenta la motivación y uno reacciona psicológicamente. Pero lo que le adelantaba a Silvana es que las personas también nos diferenciamos en el lugar del control, ¿no? Aquellos extremos que creen que pueden controlar todo, aquel extremo que cree que no puede controlar nada, y en este caso, en el relato que hacía Silvana, ¿sí? Es efectivamente, digamos, uno controló todo lo que estaba en sus manos de controlar. Y decíamos que un análisis realista es darte cuenta que efectivamente aparecen elementos variables del contexto, puede ser familiar, institucional, lo que fuera, que no era controlable por uno. E esa incontrolabilidad, por eso en su momento decíamos que uno tiene que pensar que si bien hay relaciones de contingencia, por eso vino bien el ejemplo de Silvana, entre lo que nos sucede y las respuestas, ¿sí? Aún así, a veces uno tiene probabilidad de modificar o estaba en sus manos, o el hecho de lo que contaba Silvana era muy poco probable o casi improbable de que uno pensara, ¿sí? Que iba a prepararse para tener un encuentro con un profesional de la salud que con todo lo que eso cuesta, digamos, se encuentra con la respuesta de que, bueno, después que hiciste, te levantaste, viniste todo, digamos, con esta problemática yo no me dedico. Entonces, esto tiene que ver de que si bien hay contingencia, la pregunta de Silvana, además de estar asociada cuando yo presentaba lo de variables moduladoras, se relacionaba directamente con tener que decirle efectivamente, digamos, el profesional, o como yo les contaba, digamos, de esta colega que la pasó terriblemente, donde su núcleo de atención no pasó a ser ni la operación, ni todos los miedos que tenía, sino todo el trato y llegar a la situación de no tener que ver más al profesional que le tocó porque era lo que le creaba los mayores niveles de estrés y de malestar por la falta de empatía, por la falta de entender sus sentimientos, emociones o clarificar todos los procedimientos que tenía que trabajar con ella. Entonces, también aparece esto en percepción y realidad, esto de lo controlable y lo incontrolable, y si bien hay relaciones de contingencia, hay veces que efectivamente, como yo le decía a Silvana, efectivamente las cosas se dan de forma tal que uno no puede resolverlo. Y cuando hablábamos de esto de reactancia e indefensión, acuérdense que, digamos, hay mayor probabilidad de cuando veíamos el primer ejemplo gráfico del proceso de estrés, quien quede como respuesta en los umbrales, en este caso, de cualquier conducta adictiva, evidentemente aquellas personas que en las explicaciones, las atribuciones, ¿sí? Se lo deben a déficit generalizados, esto de me pasa siempre, no poder determinar que hay algo malo que me pasó en una situación específica, y se vuelven déficit generalizados y crónicos frente a déficit de situación en cuestión o efectos pasajeros. Acá está muy bien, por ejemplo, no para que des más ejemplos, Silvana, pero tanto lo que vos contaste, dentro de lo que uno tiene que sacar fuerzas, o cuando yo hablaba con mi colega, digamos, es la capacidad de pensar de alguna manera que efectivamente la atribución a lo que sucedió, que a uno le creó malestar y le dio vuelta a todo, es una situación específica que no pasa siempre y que es algo inestable, es decir, es algo que puedo modificar más allá, evidentemente, de lo mal que eso haya afectado, o como en el juego de la oca me haya hecho regresar 3 o 4 casilleros en un proceso o en una estrategia de afrontamiento ante situaciones
relevantes. Entonces, una de las formas que vas a decir, bueno, sí, claro, Elena, decirlo es muy fácil, pero cuando uno lo pone en práctica o tratar de pasar, digamos, de lo que es interno, específico e inestable, frente a lo que sabemos que es peor, hacerlo como una externalidad, globalidad o estabilidad. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, cuando uno lidia con los estereotipos que se van haciendo acerca, en este caso podemos decir, de los psicólogos, de lo que fuera, digamos. Entonces, salir de la generalidad, salir del estereotipo y tomarlo con cierto nivel de especificidad y de inestabilidad. En el caso para que esto esté asociado con reducir los niveles de estrés frente a algo que lo afectó, por eso lo asociaba cuando vos contando que efectivamente era un factor externo que de ninguna manera se podía controlar. O sea, el locus de control interno, cuando decíamos el equilibrio salugénico, es saber que hay niveles de internalidad y hay niveles de externalidad. Hay algo que está en mis manos y que puedo hacerlo, y hay otro que no está en mis manos y no puedo hacerlo. En este caso, me imagino con la angustia o con el malestar que uno cuenta, estaba totalmente fuera de nuestras manos poder advertir, prevenir que podía pasar una situación así. Pero efectivamente, digamos, son elementos que terminan, ¿sí?, condicionando de alguna manera la respuesta de, por ejemplo, de dos personas en determinada situación similar que uno pueda afrontar de forma más rápida para recuperar el bienestar y que alguien se vea ralentizado en el proceso de recuperación del bienestar. Y ahora sí, digamos, como anunciaba María, para ir terminando, yo en su momento cuando hablábamos de adicciones lo comparaba con un estudio que estamos haciendo, que empezamos a hacer acerca de, obviamente, todo lo que tiene que ver con el estrés por la tecnología en general, por el mundo digital, por el ritmo y sobre todo lo que pasó en la pandemia, cuando todas las personas vieron interrumpidas su vida cotidiana y todos tuvimos que de un día para el otro aprender a trabajar, a manejarnos y a comunicarnos de forma mucho más rápida y de forma inesperada con las nuevas formas de tecnología. Pero esto solamente, digamos, lo vengo a presentar, primero porque es interesante en sí, sino porque increíblemente, digamos, si bien, digamos, todo esto empezó como como querer indagar en todo aquello que, si venimos hablando del estrés, que es el punto de partida de cualquier charla acerca del bienestar y el malestar psicosocial, lo interesante es cómo este estrés producto del uso de la tecnología termina sacando una nueva dimensión que en un principio no estaba contemplado, que es el tema de la adicción a la tecnología. Es decir, uno empieza a indagar, bueno, los investigadores que empezaron a trabajar esto, Llorens y Saranova sobre todo, de España, acerca de centrarse en el estrés y el estrés creado por tecnología y las distintas dimensiones, digamos, cómo pasados los años, digamos, al seguir investigando, a las primeras dimensiones que ahora les voy a contar, aparece una nueva problemática frente al tecnoestrés mismo, que es a la adicción por la tecnología, que se está volviendo como una temática en sí misma. Es decir, lo que les decía, primero, este estado psicológico negativo relacionado con el uso de la tecnología, ¿no? Al principio se lo relacionaba con sentimientos de ansiedad, obviamente, fatiga mental, escepticismo y creencia de ineficacia. Luego, con el tiempo, lo que fue apareciendo es esto de uso excesivo y compulsivo que terminó
transformándose en adicción. Es decir, cuando uno hablaba del tecnoesfuerzo, que es lo que muchos, y sobre todo aquellos que pasamos determinadas décadas nos provocó, o la pandemia, o tener que aprender determinadas nuevas tecnologías rápidas, obviamente, efectivamente uno experimenta, ¿sí?, ansiedad informática, ¿no? Miedo, aprensión y agitación y todos los sentimientos negativos que se vienen asociados a esa ansiedad informática. Al mismo tiempo, y esto tiene que ver con, digamos, con las experiencias emocionales y físicas de fatiga y agotamiento, ¿no?, provocados por el uso de la tecnología que se combinaba con el miedo y la aprensión, y como marcaba en todo lo que yo presentaba, y que sigue siendo una de las dimensiones más importantes, lo que se llama la dimensión actitudinal, que es como, y lo veíamos también en el otro curso, la actitud sobre todo de rechazo. O sea, lo que terminaba explicando como gran dimensión, digamos, del estrés por tecnología, sobre todo era la actitud escéptica, ¿sí?, de rechazo, de yo no voy a poner con esto, entonces no uso, no miro, no quiero saber nada, no voy a ninguna capacitación, no me vengan con eso, o sea, me mantengo escéptico y distante. Es decir, la dimensión actitudinal terminaba explicando más que lo que tenía que ver con el cansancio físico o la emocionalidad negativa de miedo y aprensión. Pero luego, además, ¿sí?, aparecía la sensación que va acompañada de lo actitudinal, es evidentemente el componente cognitivo, ¿no? La sensación de ineficacia a la hora de usar la tecnología. Por eso adelantaba esto de que volvernos a acordar de los componentes actitudinales, que uno puede pensar algo, sentir y actuar de determinada forma, o podemos empezar de atrás para adelante o del medio, actuar, rechazar, crear una emocionalidad negativa hacia, y eso transforma el componente cognitivo, que es me siento totalmente ineficaz para afrontar, ¿sí?, en este caso, el uso de la tecnología. Pero entonces, esta investigación, digamos, que al principio presentaba estas 4 dimensiones, a partir de la pandemia previo a la pandemia, pero lo que nosotros encontramos a partir de la pandemia en responder a ese efectos, como con el paso del tiempo las tecnologías me interesan cada vez menos, dudo a la hora de usar tecnologías, son ejemplos, ¿no? Estoy inseguro de acabar bien mis tareas cuando utilizo las TICs, ¿sí? Lo que uno va encontrando, que esos los adelanté, hay el instrumento este de tecnoestrés que lo estamos pasando, al que le interesa autoevaluarse se los mando. Lo interesante es lo que aparece, les voy a contar en general, pero algo que cierra con la temática de esta charla de hoy, que es, como les venía diciendo, la satisfacción. Obviamente, cuando estábamos viendo y seguimos viendo el estrés por uso de tecnología, esto va a estar asociado por características de el trabajo que hace, y obviamente también está con el nivel de capacitación. Obviamente medíamos la cantidad del uso de tecnología que se aumentaron en los trabajos con el tiempo de pospandemia, ¿sí? Estamos hablando de gente que contestaba en este momento, habíamos llegado a 300 casos, de que, fíjense que si bien muchas dudas, hay muchos casos de los individuos que si podría elegir nuevamente su trabajo, lo elegiría, con lo cual, sí, es gente que está muy satisfecha con el trabajo y que, si bien muchos dudan, en su mayoría volvería a elegirlo. Una de las hipótesis era obviamente que cuanto mayor satisfacción con el trabajo, menos tecnoestrés, o cuanto menores niveles de tecnoestrés y de aceptación de la tecnología, uno tendría mayor satisfacción,
con el trabajo. Ay, estoy yendo para atrás. Y acá fíjense que lo poníamos en relación con las dimensiones de flow, pero esto es lo que me interesaba mostrarles. Fíjense que aparecen, y esto es lo que se está pensando ahora, sobre todo quien diseñó el Tecnoestrés, Marisa Salanova, para Llorens, ¿sí? De que si hay bajos niveles de tecnoestrés, obviamente que se explican con altos niveles, por ejemplo, de flow total, donde digamos las puntuaciones más altas es que sienten motivación intrínseca cuando realizan el trabajo, niveles de absorción, disfrute, un buen balance entre habilidades y desafíos, cierta ansiedad que genera el tener mayores desafíos en el trabajo y flow total, pero fíjense, bajos niveles de escepticismo, de fatiga, de ansiedad, de ineficacia, lo que fuimos definiendo como las dimensiones, y esto que aparece con altísimos niveles. Es decir, las personas nos están diciendo que fluyen en el trabajo, que la tecnología no les genera, no se sienten escépticos, la fatiga esperable, mayores niveles de ansiedad y de sentimientos de ineficacia, pero la adicción misma está apareciendo como una dimensión casi aparte y única en estos resultados, ay por Dios, de tecnoestrés. Y había unas diferencias, aparece la mayor prevalencia de afectividad positiva asociada al fluir, pero le querías mostrar, para terminar, las correlaciones, esto, ¿sí? Obviamente, como uno espera a mayores niveles de satisfacción con el trabajo, bajos niveles en lo que tiene que ver con el tecnoestrés, ¿no? Bajo nivel de escepticismo, de factiva, de ansiedad. Acá no se observa nada respecto de la adicción, ¿sí? La satisfacción con el trabajo obviamente tiene que ver con la afectividad positiva y con las posibilidades del fluir, pero vamos en busca de la adicción. Y acá aparece, esto tiene que ver con la afectividad, ¿no? Digamos, con si prevalece una afectividad positiva, cuando la persona describe durante su día cotidiano, incorporando el trabajo, y si prevalecen emociones positivas o negativas. GHQ quiere decir General Health Questionnaire, ¿sí? Que es como que mide tanto la prevalencia de afectividad negativa como positiva. Fíjense, obviamente, que cuanto más escepticismo tengo, más afectividad negativa, fatiga, ansiedad, ineficacia, y fíjense cómo la adicción, ¿sí? Que sobresale en la nueva dimensión del tecnoestrés, obviamente aparece con una relación negativa con la afectividad positiva y cada vez más la adicción a la tecnología. Esto es, por ejemplo, la adicción de lo que ustedes están viendo en pantalla, eran ítems que la gente contestaba, digamos, aún cuando estoy en momentos de ocio con mi familia, no puedo separarme del teléfono, aún cuando estoy haciendo tareas que tienen que ver con estar con amigos, todos, no puedo dejar de, o dicen, siento que la tecnología ocupa gran parte de mi vida, o no. Esto es una de las hipótesis que estamos probando, además que adicción se vuelve una dimensión independiente, aparece asociado de forma esperable con emociones negativas y de forma negativa, cuanto más adicción, menor expresión de afectividad positiva. Y creo que había unos datos que había hecho por género, ¿sí? Acá vemos que en términos de afectividad positiva o negativa, como para contarles, tienen un poquito más las mujeres que los hombres, ¿sí? Y más los hombres afectividad positiva, ¿sí? Las mujeres tienden a sentirse más ineficaces, y fíjense acá, en este grupo de 300 y pico de personas, ¿sí? Las mujeres aparecen con un poco de nivel en que lo que es la media más de adicción
en los hombres. Está la tendencia que seguimos tomando datos y efectivamente, aunque las mujeres se sienten más absortas, también sienten mayores niveles de ansiedad. Espero que les haya resultado interesante si me quieren hacer preguntas. Esto lo estamos estudiando ahora, porque una cosa llamativa que nadie se esperaba aún, perdón, me saqué, algo llamativo que no se esperaba aún quienes diseñaron esto en España es que adicción en los últimos 2 o 3 años de las mediciones se vaya tan alta, de forma tal que se está volviendo un componente independiente más allá del tecnoestrés, cosa que ya se está evaluando, digamos, el tecnoestrés por un lado, y digamos, ahora lo que se le está llamando es adicción a la tecnología. Aparece como nueva dimensión. Por ahí en el próximo encuentro les voy a hacer llegar, si les interesa, primero lo contestan porque si no estarían sesgados y después les mando las puntuaciones para que se autocorrijan, para que les llegue. No sé si tienen alguna pregunta. Esto es totalmente preliminar, pero se viene, de hecho, hace 3 días miré otros datos nuevos que entraron y adicción se va totalmente aparte. Sí, profesor. Sí. Disculpe, profesora, le quería consultar, es muy interesante la investigación que están haciendo. Yo trabajo con adolescentes y cada vez más el tema de tecnoadicciones se está volviendo ya una nueva pandemia. Quería consultarle si la cátedra ya tiene alguna publicación sobre la investigación porque me gustaría. Mira, justo, y te las voy a verla. hacer llegar, justo estamos cerrando y corrigiendo el primer artículo para el nuestro. Si estás interesada, tengo de Salanova, que es de España. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es validando, lo que se llama validando para el ámbito argentino. Pero ya tenemos todos los datos en borrador y estamos haciendo el artículo que estará en un mes. Pero de todas formas, aunque sea borrador, te lo puedo mandar y también el de Salanova mismo. Se los mando. Bueno, ¿y cómo la contacto? ¿Le paso mi email o lo me lo manda María? Me lo pasa a mí. María. Sí, Yo sí. se lo paso y se lo mando a WhatsApp porque, ya te digo, porque lo interesante de esto, bueno, después veremos si uno solamente ya después lo mete en el tema de adicciones, porque nosotros empezamos con la pandemia, con todo, el tema era el tecnoestrés. Está bien que esta muestra es, digamos, no es probabilística, es intencional, pero bueno, es con adultos, la vamos replicando y esto se repite. Lo que sí, en lo que es tecnoestrés, lo que yo aclaraba era que obviamente el mayor nivel educativo, la gente que tiene esto, digamos, el nivel secundario, un terciario, una diplomatura, todos los niveles educativos hacen que uno tenga mejores trabajos, que estén más satisfechos y menos tecnoestrés. Ahora, y es lo que queremos probar, y a lo mejor Valeria ya aparece en lo que les mande del borrador, es que independientemente de esto, así como vos decías en adolescentes, y yo te hablo de población general, la adicción a la tecnología está apareciendo como, y sobre todo lo convergente, porque directamente va con afectividad negativa. Aunque uno crea que la está pasando bien, ¿sí? Cuando uno pregunta en ese cuestionario de salud cuántas veces te sentiste de esta forma, pudiste ver, claro, da con efectividad negativa, directo. Claro. Pero se los hago llegar, porque sí, surgió justo como el tema de este curso, tac. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, vos eso me lo mandás y yo se los mando por el grupo. Claro, porque o sea, el borrador, aunque no esté publicado, pero estamos por mandar publicación. De hecho, ayer estuve con estos datos, aunque ya tenga una primera impresión, se los hago llegar. Está todo. Dale, y yo se los comparto en el grupo. Bueno, después, Valeria, si te interesa,
El año pasado también era una amiga mía de España, pero para su máster sí lo probó. En España hizo con unos pocos, pero relacionó, lo voy a buscar, y ahí hay varios, trae 2 o 3 artículos, porque el tema era, era con adultos jóvenes, esto sí, de 18 a 30, los que recién terminaban el secundario, y hay 1 o 2 publicaciones que te pueden interesar, que va directamente y que toman uso de la tecnología y bienestar. Eso también, si quieren, se los mando. Sí, sí, cómo no, sí. Y hay 2 o 3 estudios que son de acá, de Argentina, que yo le busqué para ayudarla a ella, que fue su tesis de maestría. Y ahí fue o sea, no con adolescentes, con lo que se llama adultos jóvenes. Ujú. Así que eso también se los mando, donde Bueno, aparecía, aparte era interesante porque lo relacionó, que es interesante no solamente con bienestar, sino con lo que nosotros también trabajamos, que es soledad emocional y social. Y es interesante porque no aparecía tanto en la soledad emocional, pero aún los chicos jóvenes aparecía en la soledad social. Sí, sí. Empieza a aparecer que eso extraña, y era un dato interesante a seguir. Me hiciste acordar, si no llamaría, me va a acordar, eso también te puede resultar interesante. Perfecto. sí, la soledad y otro tema importante es la baja en el rendimiento académico, como les Bueno, empieza a ir cada vez peor, es otra posibilidad de claro, correlacionar. Cómo les exactamente. empieza a ir mal en la escuela, porque no Claro. duermen, están todo el día con los videojuegos o las pantallas, y chicos que eran buenos alumnos empiezan a tener muchas dificultades en lo escolar, Eso, primario o secundario. ¿y eso a vos en particular te interesa con rendimiento académico? No sé si hay alguna investigación hecha, yo lo noto en mis pacientes, yo lo noto en Claro, los pacientes. porque acá ya te digo, aparecía como interesante, digamos, qué cosas te llenaba, digamos, la tecnología o los amigos en redes, todo, pero cómo hay cierta carencia, digamos, de Mm. lo que hablábamos al principio, lo que uno dice, a lo mejor ya más por viejo también, que hay determinado apoyo, redes de contención, casi que no lo puede suplantar, y eso aparece, pero me anoto también por si en ese relevamiento que en ese momento hicimos con esta colega en España, que es amiga también, si aparece también, bueno, rendimiento académico, que obviamente tenés esa hipótesis porque lo escuchás y lo ves. En la casuística Sí, lo sí, es. Era la inquietud cuando se sí, inscribió Valeria, porque yo la inscribí y hablábamos de eso. Sí, claro, de de esto las sí. tecnoadicciones. Claro, Y aparte, bueno, por eso, cuando uno es increíble porque, bueno, cuando uno hablaba de adicciones, hablabas como de las clásicas. Bueno, vos, María, sabes más, pero es interesante porque a mí me pasó este grupo de investigación, fuimos por un lado y saltó adicción a la tecnología cuando no era lo que claro. estábamos buscando, pero es una realidad. Lo otro va relativamente bien y salta Sí, los esta nueva números se realidad. veían. Sí, bueno, es muy interesante. Sí, yo tengo más casuística, experiencia Claro, en sustancia, por eso la clase que viene se preparan, porque nada de tecno y vamos a hacer sustancia, ¿viste? claro, 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 y sí, Pero bueno, obviamente. es interesante porque aparte me parece que también va siendo esto, ¿no? Como se va armando este concepto y sirve por ahí para poder verlo con lo que nos llega al consultorio, cómo empieza a ser un alarmante número de adicción per se, ¿no? Como veían ahí algo que aparece, casi como un hallazgo. Que No, 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 es que claro, es que bueno, a nosotros nos pasó así, porque ya te digo, no es que estábamos buscando o pensando tanto en adicción. Esto claro, empezó, bueno, empezó post pandemia, ¿qué nos pasó a la gente de cierta edad que de golpe teníamos que dar clase Ahora uno se pone al link de Zoom con una tranquilidad, pero yo en el 2020 creí que tocaba esto de el miedo, la aprehensión, todo yo, que es tener que grabar videos, dar clase. Los primeros teóricos los dábamos por WhatsApp.
Claro, Sí, tremendo. Bueno, era para una mí fue un cosa de, cambio, para nosotros los profesionales de la salud mental, claro, cambiar a la disciplina, que ya te diría que es más común que la presencial, la virtualidad, también un formato totalmente nuevo al que te tenés que adaptar, pero es medio vertiginoso al principio. no, claro, por eso nosotros buscábamos eso y en determinadas franjas, digamos, está la fatiga esperable, pero la gente, bueno, los jóvenes, digamos, toman la tecnología cada vez más como algo dado, lo que pasa es que cuando te dicen peligro, 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 salió por otro lado, de que la gente te dice que no lo puede evitar, que Claro. va, o sea, va a la playa, sale, mira todo y que no puede, digamos, Con el que teléfono estaba la pregunta esa de el si vos uso salías de tu compulsivo. casa y te olvidaste el teléfono, si volvías o te animabas a seguir toda tu jornada. Exacto. Bueno, eso, claro. No, y lo sentís como que es increíble, pero bueno, ¡Qué interesante. locura! No, Y todos nosotros, la mayoría, bueno, no voy a meter a gente muy joven, pero vos te ibas de tu casa y capaz no podías ni avisar si había llegado o no había llegado. Hoy está mi hijo volviendo y yo en cada, viste, tipo, calculando a ver dónde iba a tener una señal para no, decir. y aparte cuando yo leía eso de que Salanova, la que hace este estudio, después, ya un poco antes, ellos empiezan a agregar adicción porque encuentran esto, ¿no? De hecho, Claro, empezó como uso compulsivo, entonces sale la compulsión, porque si tenés que esperar algo o esperar a alguien en la puerta, lo primero que haces es agarrar el teléfono, te pones a exacto. mirar, Sí, sí, ya sí. no, viste, antes mirabas así, disfrutabas a lo mejor el paisaje, ahora haces y estás, yo el otro día cuando esperaba en el médico, ¿viste? Empezás y ahora todo es cada Todos, uno está todos. Es con, impresionante, es no impresionante. había, Va a haber que pero bueno, estudiar, va a haber que estudiar la tolerancia y la dependencia, y ya va a ser una sustancia. así que, no, 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 pero está, ya te digo, ay, dentro de lo psicosocial está apareciendo, ya es una adicción, claro, Claro, uso compulsivo, que es lo que más da. claro, por Pero eso. bueno, les mando el borrador a ¿Te todos. anotaste o yo te recuerdo? No, no, me anoté. Lo que pasa que ayer justo yo revisé, lo terminan de hacer dos de mi equipo y me dijeron que ya la semana que viene tengo el preborrador, así que aunque Ah, no esté perfecto, publicado todo, se los hago llegar. Y aparte perfecto. después cualquier otra cosa que les interese, se los Me, mando a través tuyo, no hay problema. me piden y la contactamos, o bueno, algunos que cursaron la... Y el que no Y cursó se hay anota otros para que el deben de, 2026. hay otros que deben decir, ay, por favor, ya de su dieta van a Figurita, estar imagínate ahí. yo, que ahora me bancan en todas a mí. Figurieta. Ah, está más o menos claro, estamos como en la dupla, somos Bueno, Nubia sigo y... manteniendo los docentes divinos, prestigiosos que me vienen a hacer un toro porque no hay más plata. Entonces vienen porque, bueno, vos sos mi prima, va, ven siempre. Pero, Claro, claro. pero Bueno, pero acá por lo menos cambian un poco de cara. cambian de caras, que es lo que a mí me gusta, pues yo me canso de mí misma, si no. Y la verdad que sí, el año que viene tendría que invitar a alguien para que no se cansen de mí. Bueno, gente, espero que les haya parecido. Pero además, más allá de esto, cualquier tema que les haya parecido interesante o que quieran saber más, me dicen y les mando. Los que ya cursaron, muchos los Tiene, tienen, claro. este se los mando a todos, y los que escuchan por primera vez, lo que quieran se lo dicen a María y yo se los mando. Y si no, se anotan para el 2026, ya les dije. Y si no, nos vemos en el En 2026. Bienestar 2026, ya estamos tipo promocionando, ¿viste? Y nos Va ven a en ser nuestras redes sociales, chicos. Y ahí ya voy a tener más avanzado esto, más de me echar esto de la adicción a la tecnología, más allá para esto, con qué otros elementos que uno puede surfear y encontrar en características esto, porque uno empieza a encontrar en jóvenes, por ejemplo, mostré dos o tres cosas, pero porque me llegaron semana Claro, pasada, esto de lo relacionas con estilos parentales, es con el buenísimo tipo de eso. personalidad, las personas que queremos más agradar o queremos desagradar, no nos importa tanto, está bueno porque psicosocialmente es interesante los Eh, datos que empiezan a llegar, está bueno Bueno, me que llegué encantó. a meterlo. Gracias, millón de Bueno, Mariana, Fran, gente, un placer, la gracias por clase escucharme. que les La mando cortaste, ¿no? La grabación. es la que tengo guardada del 2024 o cambiaste cosas, ¿la cambiaste? ¿O no?
No sé, debo haber que cambiado lo de estos datos nuevos Sí, de... lo que No de agregaste. Entonces, tecnología. no, entonces Pero mandámela. te lo vuelvo a mandar, te lo vuelvo Sí, a mandar, porque 2 o 3 cosas agregué, así sí. la pongo con modificada y les mando esa, le mando la de hoy. Dale, perfecto. Bueno, gente, encantada con los Gracias. viejos, con los nuevos y nos Muchas veremos. gracias. Que terminen bien la Te semana. quiero, hermosa. Muchas Bueno, gracias. gracias a todos. Chao, Gracias. Nos vemos el martes que viene. Bueno, chao. Adiós. nos vemos. Hasta luego.